Continuamos con Canto Andino Internacional, por supuesto, en los estelares de sábado y domingo como hoy, donde nosotros presentamos una entrevista a todos los artistas del Perú. La verdad, ya hemos empezado a retomar las entrevistas en un mes y medio, pero ahora tenemos la cantidad de amigos artistas que desean estar acá, al menos conversar, saber qué es de su salud, qué es de su vida y de su vida profesional, por supuesto. Eso es lo que se trata, las entrevistas que hacemos cada fin de semana. Ahora nos acompaña un querido paisano nuestro ayacuchano, él es River Oré. River Oré, un gran intérprete de la guitarra ayacuchana, uno de los jóvenes impulsores con guitarra profesional. Y ahora nos toca hablar de la guitarra ayacuchana. River, ¿cómo estás? Don Buenos Isaac, días, ¿qué tal? Qué gusto muy verte. contento de estar nuevamente aquí en la casa de Canto pues. Andino. Muy contento de haber pasado este tiempo de pandemia que todavía nos aqueja, pero dando gracias a Dios que estamos aún de pie y me ha dado la oportunidad de poder reinventarme de alguna manera a través de lo que es mis cursos de guitarra andina, sobre todo ahora Claro. que le dicto. De eso se trata, River, que el público sepa en qué están los artistas, ¿no? Entonces me da mucho gusto que tienes otras líneas, no solamente de acompañamiento o de guitarra, sino tú haces producción, ¿no? Sí. Tú haces dirección artística, ¿verdad? Así es, tengo la suerte de que muchos artistas jóvenes y artistas consagrados pasan por el estudio de grabación para los arreglos musicales, para hacer las producciones discográficas, y ahora también muy contento porque quizás a través de Canto Andino voy a tener una producción también de guitarra andina, pero de diferentes partes del Perú para poder plasmar. Nos va a dar mucho gusto, River, que vamos a hacer un videoclip extraordinario con su guitarra. Bueno, es una forma del artista de venderse, de hacer su producción, de decirle al Perú que hay mucho que hacer, ¿no? Cuando uno es profesional, ¿verdad? Y en eso yo te felicito, River. Ya tienes una gran experiencia de haber acompañado a muchos artistas. Sí, he tenido la suerte de acompañar a grandes, ¿no? A grandes de la música peruana, como Martina Portocarrero, Ajá. como a Diosdado Gaitán Castro, o a Tania Libertad también en su momento, en alguna oportunidad. Así que, bueno, eso ha sido una gran oportunidad también para mí para poder compartir con ellos, ¿no? No estamos hablando solamente de la guitarra ayacuchana, ¿no? No estamos hablando solamente de la música ayacuchana, sino música peruana o internacional, ¿verdad? Sí, a mí particularmente he estudiado la guitarra casi por el lapso de 15 años y en ese avatar de estudio he hecho también algo de música criolla y también algo de música flamenca. Y por eso te abre el camino más, ¿no? Por eso puedes acompañar tranquilamente a cualquier expositora de música latinoamericana, de música, digamos que criolla, ¿verdad? Sí, me gusta por ejemplo también música como el pasillo, ¿no? Que es de nuestro hermano país del Ecuador y lo acompaño muy bien, es algo que hago de vez en cuando, pero creo que es una buena facultad, ¿no? Claro, también los yarabís. Los yarabís, hace poquito hicimos un yarabí con Diosdado Gaitán Castro. Ajá. En la Catedral de Huamanga, un yarabí del gran Miguel Mancilla Guevara, Dolor, y nos salió muy bonito. Extraordinario. Muy bonito salió. ¿Para qué más una guitarra tan profesional como el tuyo? Y claro, y en este caso la voz de Diosdado, ¿no? Y así por el estilo, todas esas producciones, porque nos están viendo todo el Perú, y decirle a los jóvenes artistas que deseen grabar, por ejemplo en Canto Andino, tienen que ustedes, o en un estudio, ¿no?, hacer su disco, directamente vienen y pregunten por River Oré, quien es extraordinario director, arreglista. River es todo para hacer una producción, ¿verdad? Claro que sí, don Isaac, yo agradezco que siempre a través de la ventana de Canto Andino se pueda hacer público las producciones que hacemos en el estudio y a la vez también, ¿por qué no?, también los videoclips que acá se hacen de manera espectacular con la producción que tienen ustedes, ¿no? Dime, River, ¿cuál fue tu primera incursión con tu guitarra? ¿Fue la música ayacuchana o otro género? Mire que el primer tema que yo aprendí y comenzar a tocar a los 4 años en el jardín de mi escuela fue el tema Balicha. ¿De tu escuela? Sí, tenía una guitarra. A los 4 años, imagínense. A los 4 años y tocaba Balicha, ¿no? Ajá. Ese tema lo hacía en primera guitarra y
y entonces era mi tema bandera. Me hacían tocar balicha, es más, a veces me decían balicha, ¿no? Ya no me decían River, ¿no? Sí, por lo que tocaba. ¡Oh, balicha, balicha! Me decían. Entonces, es un tema cusqueño de los mejores que tenemos, y luego ya fui conociendo lo que es Raúl García Zárate, y comenzó a gustarme temas como Adiós Pueblo de Ayacucho. Ya, los temas tradicionales. Y ya fui un poco metiéndome más en las raíces, ya que mi familia pues proviene de Ayacucho, mi abuelo también, mi papá. Entonces la música ayacuchana me atrapó por completo, ¿no? Y nunca se acaba de aprender, ¿no? De hecho, ahora que estuve de pasadita por el Valle de Sondondo, comencé a escuchar alguna música también de sitios como Andamarca, bellísimo. La música de danzante en guitarra, así como Manuelcha, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Y yo creo que hay mucho que hacer por Ayacucho. Nosotros te calificamos como un artista completo, ¿no? Porque recoge lo tradicional, recoge lo lindo de la tierra. Claro, tienes que comer tu cuca picante para sentirte más ayacuchano, y eso te inspira más, parece mentira. Sí, ¿Es sí. lo que quiere decir? Exactamente, o sea, uno tiene que involucrarse de manera completa con su tradición, con el pueblo, que también va variando, ¿no? La juventud va teniendo sus propias percepciones, pero la gente que vive en el campo sigue manteniendo esa raíz, y eso es algo que uno lo rescata también con un instrumento tan noble como la guitarra, ¿no? River, hacemos un break de esta entrevista, donde vamos a escuchar la guitarra de River Oré. ¿Ah? Aquí la guitarra en vivo, por supuesto, que nos va a regalar en esta primera parte de la entrevista, extraordinario intérprete de la guitarra ayacuchana. Un ayacuchano tiene que saber tocar guitarra. Un ayacuchano, dice, no solamente es saber tocar la guitarra, sino también es sentir, ¿no? Es decir, sentir de que eres ayacuchano, su tradición, su música, su comida, todo se transporta en la guitarra. Un ayacuchano de escuela con la guitarra de River Oré. Tengo un curso que se llama Guitarra Andina con River Oré. Es un curso online de cualquier parte donde se encuentre internet en el país o en el mundo. Vas a poder estudiar conmigo siempre. Qué bueno, esa es la gran facilidad ahora, ¿no? De la tecnología. River, te felicito y bueno, yo te agradezco por haber venido, digamos, a esta entrevista que hacemos todos los sábados y domingos. Estamos con las entrevistas aperturando, haciendo, digamos, esta apertura de las entrevistas por ahora. De acá unos 15 días, 20 días empezamos con las unidades móviles en vivo y en directo. Además, ya tenemos un compromiso que ya pertenecerás a Canto Andino a través del videoclip. Por supuesto, por supuesto. Eso es maravilloso. Vamos a hacerle un videoclip de calidad como se merece River Oré, y que sigan tus producciones, tus éxitos, sigan tus enseñanzas para todos los peruanos, como buen ayacuchano. Claro que sí, don Isaac, muchas gracias a Canto Andino, a la producción, y yo estaré contento de regresar con esas novedades tan buenas. Aquí está River Oré, gracias por tu presencia acá y gracias por estar con nosotros aquí en las entrevistas de Huaypabaja de todos los sábados y domingos estelares a través de Canto Andino Internacional. River Oré, con el sentimiento que le pone en su guitarra.